RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Atención, hay un avión en emergencia a esta hora sobrevolando Bogotá y Cundinamarca. Intenta aterrizar en El Dorado. ¿Qué se sabe, Stephanie Valencia? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Así es, iniciamos esta emisión central de RTVC Noticias con una emergencia que se presenta a esta hora en la capital de Colombia. A esta hora reportan las autoridades una emergencia con una aeronave que al parecer pertenecería a los Estados Unidos. Según los datos que nos entregan las autoridades, se trata de un Dornier C-146 que al parecer pertenecería a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que ha intentado en varias ocasiones poder aterrizar en Bogotá. Vamos con los titulares. Otra vez los casos de inseguridad en Bogotá. Desocuparon con camión una fábrica de calzado. Una familia perdió el esfuerzo de toda su vida y 60 personas se quedaron sin empleo. Se acaba un símbolo de Bogotá. Inició la demolición del emblemático monumento a los héroes de la independencia. Procuraduría pide investigar al abogado de Enrique Vives, el ebrio al volante quien provocó 6 muertes en Santa Marta. Creen que hizo graves dilaciones en el proceso. Reveladores datos de la encuesta Pulso. La gente considera la situación económica de su hogar peor que hace un año y muy pocos pueden ahorrar. Les explicamos los datos en minutos. RTVC Noticias acompañando la última jornada de la agenda oficial del presidente Iván Duque en España y en Estados Unidos. Les contamos los detalles de esta última jornada en Nueva York y les adelantamos que mañana el mandatario se estará reuniendo con el presidente chileno Sebastián Piñera en Cartagena, en Colombia. Indignación por frase de senadora del partido Comunes, que comparó las mazmorras en las que el mono Jojoy tuvo a los secuestrados con cómodos hoteles. Jueves de informe especial en RTVC Noticias, 5 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Revisamos la implementación, las polémicas, los pedidos de las víctimas y las emisoras de paz. No para la crisis por los migrantes haitianos en la frontera sur de Estados Unidos. Renunció alto funcionario del gobierno Biden porque está en contra de las deportaciones. Y como cada noche les tengo imágenes sorprendentes del mundo. En el metro de Moscú ya no se necesita boleto. Con reconocimiento facial lo dejan pasar. Les muestro más adelante. Y en deportes, James Rodríguez fue presentado de manera oficial en su nuevo equipo y desató la euforia de los hinchas del Al Rayyan. El colombiano se comprometió a trabajar por este proyecto y también de cara a la convocatoria de la Selección Colombia. Todo esto y más en la información deportiva. Los espero más adelante. Y hoy es el Día Internacional de la Bisexualidad, así que en Cultura vamos a estar hablando de cómo nace este día, cuál es su historia y más detalles. Buenas noches y bienvenidos a nuestra emisión central. Cada día la inseguridad en Bogotá deja nuevas víctimas y cada historia es un drama para una familia. Es lamentable lo que le está pasando, por ejemplo, a los dueños en una fábrica de zapatos, Patricia. Los ladrones, escuchen esto, llegaron con camiones y desocuparon su negocio. No solo acabaron con toda una vida de trabajo, sino que dejaron a 60 personas sin empleo. La policía ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con los responsables de ese atraco. En el caso más grave, al menos 10 atracadores llegaron en un camión a una bodega en el barrio El Galán, en la localidad de Puente Aranda. El robo tomó apenas minutos. Después de saquear la bodega, salieron cargados de mercancía avaluada en más de 500 millones de pesos. Así quedaron los cubículos que guardaban 5.000 pares de zapatos para época de fin de año. 60 trabajadores ahora están sin empleo.
Soy la fundadora de la empresa Calzado Vero Milán, fabricación colombiana de calzado femenino. Teníamos un emprendimiento de pandemia, iniciamos en pandemia. Lastimosamente esta mañana nos levantamos con la triste noticia de que en nuestra fábrica se nos habían metido los ladrones. Las bodegas vacías denotan la desolación, tristeza y desconsuelo de la dueña del negocio, que con llanto refleja la crudeza de la actual inseguridad que vive la ciudad. Y se llevaron absolutamente todo, se llevaron los celulares, los computadores, las herramientas de trabajo, se llevaron hasta las bicicletas de las personas que trabajan allí. Otro de los robos ocurrió en el 20 de julio. Los ladrones se hicieron pasar como clientes y cuando notaron que en el local solamente estaban los trabajadores, los amenazaron con armas de fuego, los amordazaron y a algunos los golpearon para posteriormente desocupar la tienda. Aproximadamente 50 millones. Se llevaron absolutamente todo lo que teníamos en bodega, todo lo que teníamos en exhibición. Fuera de eso llegaron 3 personas más con un camión. La policía manifestó que ya recolectó los videos de las cámaras de seguridad para iniciar las investigaciones, mientras que a estas familias las dejaron sin su sustento diario. Y seguimos con información de Bogotá. Llegó a su fin uno de los símbolos de la ciudad. Inició el desmonte del monumento a los héroes en la autopista norte con calle 80. Allí se encuentra precisamente Sebastián Ramírez. Sebastián, muy buenas noches. ¿Cómo transcurre la jornada? Buenas noches, Patricia. La saludo desde el norte de Bogotá, en donde desde horas de la tarde comenzó el desmonte de uno de los símbolos más importantes del país para darle paso a lo que será la primera línea del metro de Bogotá. Eso fue lo que opinó la gente en las calles. Es una cosa que hace mucho tiempo existe y que la estén tumbando ahora, pues no me parecería. Me parece perfecto porque fue un nido de consumo de drogas, de delincuencia, de todo menos la exaltación a los héroes realmente de la patria. Es un monumento importante para la ciudad y para la historia de Colombia y me parece que pues, no lo deberían demoler porque es como el símbolo de la libertad de nuestro país. Bueno, como ustedes pueden observar en estas imágenes de fondo, precisamente se puede observar cómo trabajadores del distrito han empezado a retirar algunas partes. Recordemos que la escultura de Bolívar y su caballo fue inaugurada en el primer centenario de la independencia en 1910, que en ese momento la escultura, recordemos, está siendo restaurada por el Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura y que será reubicada cerca al planetario de Bogotá, específicamente en la Plaza de la Independencia. También recordemos que hace pocos minutos el ministro de Defensa Diego Molano le envió una carta a la alcaldesa Claudia López, recordándole la importancia que tiene este monumento para los héroes, para los militares y para el país y la importancia de preservar este símbolo patrio. Desde el norte de Bogotá me despido con estas imágenes. Juan Sebastián Ramírez para RTVC Noticias, conectados 24/7. Sebastián, muchas gracias. Pues transformación entonces ahí en este punto de la capital del país. Información judicial porque la Procuraduría pidió investigar al abogado de Enrique Vives, el hombre que ebrio al volante provocó 6 muertes en Santa Marta. El Ministerio Público lo acusa de graves dilaciones en el proceso. Valore, que sopese la posibilidad de hacer las compulsas para que se le investigue al doctor Alex Fernández Harding por temeridad y por mala fe. De esta manera, la procuradora Gloria Guzmán le pidió a la justicia que investigue al abogado de Enrique Vives tras intentar, según ella, dilatar el proceso. En 2 ocasiones, la defensa del empresario se excusó por quebrantos de salud y el traslado estuvo a cargo de la policía. Todos sus inconvenientes de salud, fue trasladado a esta clínica y de esta clínica a la clínica de reposo. Varios intentos por entorpecer las diligencias colmaron la paciencia de los abogados de los familiares de las víctimas. No podemos estar interminablemente aquí a la espera de esta audiencia por respeto a las víctimas. Hasta que Enrique Vives pidió excusas públicas a los familiares antes de ser enviado a la cárcel. Los acompaño de todo corazón. Para mí esto es algo nuevo, yo nunca en mi vida habría tenido una situación como esta. En las últimas horas, el responsable del accidente mortal fue enviado a la cárcel La Ternera por presuntas amenazas en su contra. Por otro lado, 19.000 ciudadanos haitianos permanecen en Necoclí, Antioquia, a la espera de poder viajar a Panamá y seguir su recorrido hacia Estados Unidos. Las autoridades de salud del municipio aseguraron que el hospital de la población colapsó.
Con 19.000 migrantes represados en Necoclí, la situación humanitaria se agudiza, desencadenando una crisis hospitalaria. Las directivas del Hospital San Sebastián afirman que no dan abasto. La mayoría de las consultas son secundarias a las situaciones que vienen presentando o la forma como ellos viven, que viven en hacinamiento, no toman agua potable. Esto que conlleva a que presenten enfermedades más que todo virales. Según el gerente del hospital, la alcaldía de este municipio estaría debiendo cerca de 200 millones de pesos a la clínica. Dentro de la prioridad que tenemos es que al municipio se le inyecte unos recursos para que puedan hacer el retorno de estas actividades que estamos presentando en el momento y que hasta el momento no hemos recibido ninguna clase de pago. Consultas externas y hasta partos son los servicios que se han prestado a los migrantes, en su mayoría haitianos, quienes solo tienen como objetivo continuar su recorrido hacia Norteamérica. Déjenlo pasar, nosotros lo que queremos ir, nosotros no queremos estar aquí, nosotros lo que estamos de paso. Desde la personería del municipio de Necoclí se advierte que el rubro que destina la administración local para la atención y entrega de medicamentos ya se agotó. Y hay indignación por una frase de la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes, quien dijo que los secuestrados por alias El Mono Jojoy tenían comodidades. Recordemos que Jojoy, considerado uno de los más crueles guerrilleros de todos los tiempos, sometió a los secuestrados en mazmorras similares a los campos de concentración. Ocurrió en la sede de Teusaquillo del Partido Comunes. Decenas de políticos de esa colectividad y simpatizantes rindieron homenaje a Víctor Julio Suárez Rojas, alias Arnulfo Briceño o Mono Jojoy, 11 años después del bombardeo contra su campamento. Desde grandes odas hasta un brindis. Salud por el mono, camaradas. Salud. Por la revolución. Por la revolución y que viva Colombia. Pero el momento más insólito ocurrió cuando la senadora Sandra Ramírez, en una entrevista con Blue Radio, se refirió a los secuestrados. El sello del Mono Jojoy con los secuestrados que sometió fue ponerlos en jaulas como en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Pero para la senadora Ramírez, esa tortura era en realidad una digna cárcel. Que eran unas cárceles. Ellos tenían dentro de esa cárcel, tenían sus comodidades. Y tenían sus comodidades a medida de las condiciones, su camita, su cambuche, todo. A las ex-FARC y hoy Partido Comunes parece costarles trabajo reconocer la atrocidad de los crímenes y el dolor de las víctimas. El día de la instalación en Oslo, esta frase de Santrich quedó para la historia. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Santrich? Quizás. La senadora, horas después, se retractó de su declaración. Como era de esperarse, las víctimas de las FARC recibieron esta frase como una grave ofensa y el presidente de la República también emitió un duro pronunciamiento. Para desembarcar en selvas... Jorge Briceño Suárez, alias El Mono Jojoy, fue el cerebro de vejámenes como homicidios, torturas y secuestros contra Ingrid Betancourt, Clara Rojas y el coronel Mendieta, quien rechazó el homenaje del Partido Comunes y la frase que ofendió a las víctimas. Es una grave afrenta, no solo contra todos los colombianos, sino contra el mismo proceso de paz, pero también con los secuestrados, con sus dignas familias, a quienes ustedes, criminales de lesa humanidad, les destruyeron su vida. Otras víctimas del llamado símbolo del terror manifestaron su indignación. Es una muestra clara y fehaciente de la poca voluntad que tienen estos terroristas para reconocer a las víctimas y para sanar las heridas del conflicto. Un homenaje a un terrorista violador, sanguinario como lo fue el Mono Jojoy. El presidente de la República también emitió un duro pronunciamiento. El Mono Jojoy era un bandido desgraciado, una persona que le sembró mucho terror a Colombia, que quitó vidas, que secuestró, que reclutó niños, que violó mujeres, que indujo también a que se produjeran abortos bajo presión, es decir, la encarnación de todas las formas del mal. Rendirle un homenaje a un símbolo de la desgracia humana, de la corrupción, de la perversión, a mí me parece que es sencillamente inadmisible. A través de este trino, el consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, agradeció a las fuerzas militares y de policía por la operación Sodoma, que permitió darle de baja a Jojoy en 2010. En otra información, les contamos que 1.700 personas resultaron damnificadas por el desbordamiento del río Amanzaguapos, en Coveñas, Sucre. Las autoridades están atendiendo por ahora la emergencia. Más información con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia.
Y en el Magdalena, el alcalde de Tenerife, Andrés del Portillo, ha hecho un nuevo llamado al gobierno nacional para que atienda la calamitosa situación que se registra en su municipio a causa del desbordamiento del río Magdalena. Asegura el mandatario que ya se registran cerca de 3.500 damnificados. En Ibagué, el desbordamiento del río Conveima y 3 quebradas del corregimiento Cañón del Conveima de Ibagué dejaron 30 viviendas completamente destruidas y 40 más resultaron con graves afectaciones. Por esa razón, en un consejo extraordinario de gestión del riesgo, las autoridades decretaron alerta amarilla y calamidad pública en la capital tolimense. Y en información de Villavicencio, pues las autoridades han manifestado que el túnel de Quebrada Blanca de la vía al llano no habría tenido afectaciones estructurales luego del accidente y posterior explosión del camión cisterna que transportaba combustible. Se cree que en las próximas semanas se pueda restablecer la movilidad. En el departamento de Santander, las lluvias siguen provocando emergencias, esta vez en el municipio de Simacota, en donde se desbordó la quebrada Santa Rosa, dejando como saldo vías inundadas y cultivos afectados. Fue necesario que las autoridades y organismos de socorro llegaran hasta zona rural de este municipio para evacuar a una familia que se encontraba en riesgo. La encuesta Pulso Social del DANE resultó ser una radiografía de lo que viven las familias colombianas en medio de la crisis de la pandemia. Patricia, es que hay un clima de pesimismo en los hogares y algunas realidades, por supuesto, preocupantes, como por ejemplo, como que no pueden ahorrar para el futuro. Veamos. 55,3% de los colombianos considera la situación económica de su hogar peor que hace un año. Y cuando se habla de ahorro, el 72,2% de los encuestados afirmó no poder guardar el dinero. 10,5% dijo que no tenía ingresos. Otro de los puntos con cifras preocupantes es la seguridad. El 53,8%, es decir, más de la mitad de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país, se sienten o inseguros o muy inseguros de hacer ese acto ciudadano de caminar solos o solas de noche en su barrio. La encuesta reveló que el 90% de las personas no cree que durante los próximos 12 meses ellos o su familia tengan dinero para salir de vacaciones. 13,8% de las mujeres encuestadas hablan de dificultades económicas para adquirir elementos para atender su periodo menstrual. Esa cifra se eleva al 18,6% en mujeres en condición de pobreza. 7:17 minutos de la noche y mucha atención porque hasta ahora actualizamos la información con la que iniciamos nuestra emisión central. Un avión que llegaba a El Dorado se reportó en emergencia y a esta hora sobrevuela la capital del país. ¿Qué novedades existen en este momento, Stephanie? La escuchamos. Así es, José Fernando, pues mire, lo que han dicho hasta el momento las autoridades es que al parecer la aeronave presentó problemas en su tren de aterrizaje y por eso estuvo con por lo menos 30 minutos sobrevolando en territorio colombiano, sobre este lado de la capital del país, tratando de poder aterrizar de manera segura aquí en Bogotá. Lo que confirman las autoridades es que a la hora ya aterrizó con éxito en la pista 13 del Aeropuerto Internacional El Dorado. Lo que pudimos evidenciar con la aplicación Flight Radar, que es una aplicación que permite monitorear y rastrear en tiempo real las aeronaves, es que esta aeronave estuvo por 30 minutos sobrevolando y que venía además del departamento de Nariño para poder aterrizar aquí en Bogotá. Al momento se desconoce el estado de los tripulantes, cuántas personas iban a bordo de esta aeronave, pero por supuesto estaremos muy pendientes de toda esta información. Nos vemos más adelante. Y finalizó la gira internacional del presidente Iván Duque con una nutrida agenda en Nueva York, donde el mandatario sostuvo varios encuentros con empresarios y organizaciones. Conectamos con nuestro enviado especial, Mateo Helves. Mateo, muy buenas noches. Adelante con su informe. José, Patricia, televidentes, a esta hora llueve muchísimo en Nueva York. De hecho, se están presentando fuertes inundaciones en los sectores de Brooklyn y de Queens. Yo les cuento que estuvimos acompañando esta última jornada del presidente Iván Duque y su visita aquí a Estados Unidos. Y esta jornada que también pone fin a esa agenda oficial que lo llevó aquí al país norteamericano y también a territorio español. Tenemos todos los detalles de esta jornada que les presentamos a continuación.
Último día del presidente Iván Duque en Nueva York y también último de la gira que lo llevó a España y a Estados Unidos durante 10 días. El jefe de Estado comenzó su jornada con una reunión con representantes de calificadoras e inversionistas en la que pidió no evaluar a países con criterios prepandémicos. Un gran entusiasmo frente al país en las inversiones de portafolio, en las inversiones de capital, y nos gustó además el reconocimiento de la reforma fiscal y social que ha aprobado Colombia. Posteriormente participó de un diálogo con científicos internacionales de conservación que giró en torno a la protección del Amazonas. También un encuentro con un bufete global de abogados judíos. En la tarde el presidente se reunió con el empresario estadounidense Jared Cohen. Sostuvo un nuevo encuentro con el millonario Michael Bloomberg y también con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Iván Duque terminó su jornada con un premio que le otorgó la Asociación Venezolana Americana. Esta noche volverá al país, pues el sábado en Cartagena recibe al presidente chileno Sebastián Piñera, quien realiza una visita oficial a Colombia. Y bien, yo con esta información me despido, no sin antes hacer un balance de lo que han sido estos 10 días de agenda oficial del presidente Iván Duque. Definitivamente los temas principales que estuvimos observando a lo largo de estos últimos días fueron migración, medio ambiente, también inversión y reactivación en el país. También, por supuesto, la situación en Venezuela y la crisis migratoria, no únicamente de venezolanos, sino también de haitianos. Esos fueron los principales temas sobre los que el mandatario estuvo conversando con líderes mundiales, con empresarios y con otros personajes de la comunidad internacional. Yo con esta información me despido. Es la última vez que transmitimos aquí desde Estados Unidos. Nos veremos ya muy pronto allí en Colombia. Así que gracias a todos ustedes por la atención y por estar conectados con nosotros. Mateo Gelbes, enviado especial de RTVC Noticias, conectados 24/7. Informe especial en RTVC Noticias. El próximo 26 de septiembre se cumplen 5 años del acuerdo de paz con las FARC. En los próximos minutos veremos los testimonios, excombatientes que ahora están trabajando en diversos proyectos productivos y las víctimas que narran cómo están recobrando su vida en los territorios. Los expertos y las voces oficiales, por supuesto. Revisaremos cómo se han implementado esos acuerdos y cómo ha sido la inversión de capital. Y las cifras. Veremos, por supuesto, cuántos excombatientes están trabajando en los proyectos productivos y cuántas familias se han beneficiado en la restitución de tierras. Iniciamos. Un estrechón de manos entre los jefes negociadores Iván Márquez por las FARC y Humberto de la Calle por el gobierno marcó el fin de las conversaciones en La Habana. Después de ese día, de ese histórico día, son varias las polémicas, sobre todo relacionadas con la justicia y la reparación a las víctimas. El estrechón de manos ocurrió en La Habana, Cuba, el 24 de agosto de 2016, 5 años y 5 meses después de la fase exploratoria y 3 años y 11 meses del inicio de los diálogos allí en la isla. Son 5 años de ese momento en el que llegó a su fin las FARC, una de las guerrillas más antiguas del continente, actor principal en un conflicto que dejó, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 262.197 muertos en cerca de 60 años y unas 9 millones de víctimas contabilizadas. Terminó un conflicto armado interno. En el marco de esa terminación del conflicto se redujo la violencia de manera muy importante, la violencia que se explicaba directamente con ese conflicto. Pero las polémicas en torno al acuerdo han sido varias. Entre las más repetidas en estos 5 años, la justicia y las víctimas. El acuerdo creó una jurisdicción especial, la JEP, que ya está en funcionamiento e investiga los crímenes de los ahora exintegrantes de las FARC y de otros actores del conflicto como los agentes estatales. Es muy difícil aceptar la verdad, reconocer y lidiar con el pasado que nos ha afectado. Es muy difícil aceptar una justicia que está basada no en la punición, no en el castigo, sino en una contribución para la verdad. La JEP ha agrupado los crímenes de las FARC en macrocasos. Ya son 7, entre los que están reclutamiento de menores, secuestros, crímenes contra la UP o casos regionales como Urabá, Cauca o Valle, entre otros. La velocidad y real efectividad de estas investigaciones han estado en el centro del debate, como también la verdad que merecen las víctimas.
Pero aquí lo que ha faltado por parte de la FARC es la ubicación de los sitios donde ellos enterraron, por ejemplo, toda esta cantidad de desaparecidos de niños, niñas que fueron reclutados y fusilados. Y también centenares de integrantes de la fuerza pública que fueron secuestrados, interceptados por ellos cuando estos integrantes iban a sus residencias de permisos, de vacaciones, y pues fueron desaparecidos y hasta el momento no han aportado ninguna información. Ese reconocimiento real de los crímenes cometidos por las entonces FARC también ha sido central en discursos de otra víctima emblemática como Ingrid Betancourt. En eso radicó su reclamo en la pasada comparecencia ante la Comisión de la Verdad. Más allá de cualquier perdón por parte de nosotras, sus víctimas, pasa por una búsqueda de redención por parte de quienes fueron nuestros victimarios. Debo confesarles que me sorprende que nosotros de este lado del escenario estemos todos llorando y que del otro lado no haya habido una sola lágrima. Hoy, exsecuestrados como el general Luis Erlindo Mendieta no entienden cómo sus entonces victimarios, y no ellos, quedaron con las curules. Se creó toda una institucionalidad dándole cumplimiento a los acuerdos, donde ellos tienen 10 integrantes en el Congreso de la República, la posibilidad ahora de las 16 curules que aprobó el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. A las ex-FARC y hoy Partido Comunes parece costarles trabajo reconocer la atrocidad de los crímenes y el dolor de las víctimas. 5 años que se cumplen con esas polémicas. Con el narcoescándalo de Santrich, el grupo que regresó a las armas al mando de Iván Márquez y alias El Paisa, que hoy trafica desde Venezuela según las autoridades, y con la cifra de 285 excombatientes asesinados en el país y unos 7.700 excombatientes vinculados a 3.063 proyectos productivos colectivos e individuales. Entonces, 5 años después, sabemos qué tan complejo como llegar a un acuerdo ha sido la implementación. Hablamos con el encargado de esa tarea, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. Evaluó desde la llamada fragilidad del acuerdo hasta el complejo tema del asesinato de los excombatientes. El proceso sellado hace 5 años tuvo una referencia en el reciente discurso del presidente Duque en la Asamblea General de Naciones Unidas. El frágil acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista FARC tiene hoy progresos significativos que permiten ver solidez en el proceso de reincorporación de quienes están entrando en la legalidad, como lo ha comprobado la misión de observación de la Organización de Naciones Unidas en Colombia. El presidente luego explicó la calificación que utilizó en el discurso. Jean Arnaud, quien manejaba la misión de observación, se refirió a esa fragilidad. Y hoy lo hablábamos con varios jefes de Estado. El encargado para la implementación del acuerdo es Emilio Archila. Le preguntamos al consejero para la estabilización y la consolidación sobre la fragilidad del acuerdo. El presidente se refirió a la fragilidad del acuerdo, no a la fragilidad del proceso. Y él lo ha descrito muchas veces. Este es un documento de 300 páginas que venía sin instrucciones de cómo implementar. Durante esta administración hemos hecho lo que corresponde dentro del tiempo histórico que estamos pasando. Los 6 puntos definidos en el acuerdo en La Habana pasaron a 14 líneas de acción a cargo de Archila. Lo más destacado para él está en materia de víctimas, reincorporación y sustitución voluntaria de cultivos. Y entre lo más difícil, dice, los asesinatos de quienes dejaron las armas y ya andaban en el nuevo camino. Todas las medidas que hemos tomado han logrado que se vayan reduciendo año a año esos ataques. Adicionalmente a eso, año a año vamos incrementando los presupuestos que hay para proteger a los excombatientes. Adicional a eso, la unidad especial de la Fiscalía es 50% más efectiva ubicando a los autores materiales y los intelectuales. Y otra dificultad, el permanente debate en el que siempre ha estado el acuerdo. Realmente lo más difícil ha sido las opiniones. El presidente ha sido muy claro.
En Colombia no existen amigos y enemigos de la paz, y a lo que nos hemos dedicado nosotros es a implementar una política de paz en vez de estar haciendo política con la paz. Archila no cree que exista un acuerdo perfecto. Prefiere destacar el apoyo a las víctimas, las reparaciones colectivas y los procesos de reincorporación. Procesos que deberán seguir aún después del gobierno Duque, pues el propio acuerdo fijó la implementación en 15 años. En unos minutos, en la segunda parte de este informe especial, hablaremos de las emisoras de paz y también de los proyectos productivos. Por ahora, Patricia, usted tiene más noticias. Muchas gracias, José. Y les contamos ahora que luego de que la justicia de Brasil absolviera a Germán Efromovic por supuesto lavado de activos, el empresario se refirió al proceso y celebró haber demostrado su inocencia y la de su hermano. Los hermanos Efromovic fueron absueltos por un juez en Brasil. Según el juez brasileño, no hubo indicios de delitos por blanqueo de capitales. Hoy el empresario se refirió al caso en Bogotá. Cuando comenzó el proceso, se hablaba de una investigación que no investigaron nada. Una investigación donde ni nos llamaron ninguna única vez. Al caso le queda una posible apelación de la Fiscalía brasileña. Yo no veo dentro de un proceso transparente que esa apelación sea aceptada por cualquier juicio serio. Este caso hace parte de la Operación Lavallato, una de las mayores investigaciones anticorrupción en Brasil, que resultó en la condena de decenas de políticos y empresarios. Bienvenidos a la información del mundo en RTVC Noticias. Iniciamos con las 3 imágenes del día. La primera es de la crisis de los migrantes haitianos que siguen varados en la frontera entre el norte de México y el sur de Estados Unidos. Por otra parte, el venezolano alias El Chacal fue condenado por tercera vez a cadena perpetua por la justicia francesa. Y en Moscú hoy se realizaron las primeras pruebas de un moderno sistema de pago en la línea del metro mediante la tecnología de reconocimiento facial. Iniciamos. La crisis migratoria de ciudadanos haitianos genera consecuencias. Hoy, el enviado especial de Estados Unidos en Haití renunció a su cargo apenas 2 meses después de haber sido nombrado. Está en desacuerdo con las deportaciones. Este puente, el de Del Río en Texas, donde miles de ciudadanos haitianos en éxodo se agolpan, le cuentan al mundo sin necesidad de palabras la envergadura y escala de la crisis de la que son protagonistas. Tengo mi señora que está por ahí abajo del puente y con mis 2 hijos. De repente uno tiene que pasar acá, cruzar acá para venir a buscar algo de comida. A pesar de la precariedad de condiciones en las que se encuentran y del brusco trayecto emprendido, su afanoso objetivo de cruzar hacia Estados Unidos es el oxígeno que los impulsa. En el tope fronterizo, la solidaridad se mezcla con rudeza. No son deportaciones. La gente no está ingresando al país por métodos legales. Nuestro proceso de políticas ha sido el mismo con Haití, que para cualquiera que atraviese nuestra frontera mediante una migración irregular. Y es que una foto fija y transversal desde Chile, Brasil y Colombia y a lo largo de varios países de Centroamérica se ha convertido el verlos. A su paso van detonando una crisis migratoria regional. Por eso fue inescapable que en la cita de líderes del mundo en Naciones Unidas, Costa Rica, la República Dominicana y Panamá advirtieran la urgencia de acciones conjuntas. Panamá pasó de recibir 800 migrantes en enero de este año a 30.000 el mes pasado. Porque como en el puente de Texas, ellos también son cuellos de botella continentales de la travesía haitiana, que para muchos termina en sinsabor, deportados a su país, donde la frustración mezclada con tristeza es más que diciente. El venezolano Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos El Chacal, fue condenado hoy por tercera vez a cadena perpetua por la justicia francesa. Tras 2 días de juicio, el tribunal destacó la especial violencia del atentado que este representante de la lucha armada pro-palestina en Europa perpetró en una galería comercial de París en 1974 para presionar al Estado francés. El venezolano se encuentra preso en Francia desde 1994. Más adelante vamos a revisar en qué va la crisis por la erupción volcánica en España. Por ahora, Vanessa, siga usted con los deportes.
buenas noches, qué alegría saludarlos con la información deportiva aquí desde la ciudad de Medellín. Y es que ya se terminó la novela, ya se los contábamos, pero hoy ya tuvo su presentación oficial James Rodríguez con su nuevo equipo, el Al Rayyan de Qatar. Por supuesto, desató la euforia de toda la hinchada, habló con la prensa y después saltó al campo de juego para hacer un par de pasecitos y de fantasías. Y allí, con luces y todo, como un rockstar, fue presentado. Es una mega estrella del fútbol. Primero fue presentado a los medios de comunicación donde se mostró feliz por su arribo y con los objetivos claros. Yo lo que quiero es jugar un buen fútbol, poder ayudar al club para que consiga cosas y bueno, y van a ver un buen fútbol, ¿no? Que eso es lo que yo quiero dar. Tanto en Qatar como en nuestro país, la ansiedad por verlo jugar está al 500%, pero él hace un llamado a la calma. Todos los jugadores ahora están muy bien preparados físicamente, entonces yo sí quisiera unos días poder entrenarme bien y cuando esté listo poder jugar, si el coach quiere, claro, sí. Posteriormente, y ya vestido como el gran futbolista que es, aprovechó para despedirse de su antiguo club en el vestuario. Quiero agradecer a mis compañeros de equipo, que siempre me recibieron bien. Les deseo lo mejor y también agradezco a los hinchas del Everton. Una pena no haber jugado más en el Goodison Park, con ustedes en la tribuna. Hubiera sido muy bueno. Siempre quise ganar. Esa es mi mentalidad. Les deseo lo mejor. Y luego en la cancha, que es finalmente su hábitat natural, algo modificado, hubo poco tiempo para la pelota y mucho para las fotos, pero no importa. James ya está en su nuevo hogar, con la responsabilidad consigo mismo de volver a ser el mago de siempre. Y ojalá y así sea. Pero miren este video que ha circulado por las redes sociales con jugadores del Junior de Barranquilla. Aquí está. Ahí ven ustedes en imágenes a uno de los jugadores, a Fabián Ángel, que posteó en su Instagram una captura de pantalla del momento en el que ingresa al campo y se ve el momento en el que inhala una sustancia y luego la comparte con su compañero Willerdita. Hay que decir que los futbolistas acostumbran a dilatar sus fosas nasales para respirar mejor con sustancias como el amoníaco en bajas cantidades, pero el Club Atlético Junior publicó un comunicado manifestando que no es una sustancia de dopaje, pero al no ser suministrado por el cuerpo del club, los jugadores entrarán en un proceso disciplinario. El amoníaco aplicado sobre un algodón e inhalado ayuda con la estimulación de la respiración y el flujo sanguíneo general para tener un mejor rendimiento muscular. Esta técnica es usada, por ejemplo, por deportistas rusos desde hace muchos años, pero no es recomendable para todas las personas, así que ustedes no lo hagan en casa y, por supuesto, esto tiene que ser con recomendación médica. Más adelante, más deporte. Con I Want to Break Free de Freddie Mercury, porque es el Día Internacional de la Bisexualidad. Ya les cuento que tiene que ver una cosa con la otra. Pues resulta que este día nació en 1999 gracias a una iniciativa de Wendy Curry, Michael Page y Gigi Raven, que se encontraron en una cumbre de la Federación Internacional por los Derechos de las Personas LGBT y se dieron cuenta que a pesar de que había suficientes acciones para hacerse visibles, no había suficientes para hacer visibles a las personas bisexuales. Así que con todos los argumentos del caso fueron a Naciones Unidas, se convocó una asamblea y este día se oficializó como el Día Internacional de la Visibilidad de Personas Bisexuales. ¿Por qué este mes? Pues resulta que uno de los bisexuales más famosos de la música, que además era el ídolo de estos tres activistas, que es Freddie Mercury, pues fue bisexual, estuvo casado primero con una mujer y luego pasó el final de sus días con un hombre. Cumple años precisamente en este mes. ¿Y por qué el 23? Porque ese es el día en que cumplía años uno de estos activistas. Yo me puse en la tarea de averiguar tres mitos que hay sobre los bisexuales. El primero son personas que nunca van a ser fieles. Resulta que es mentira. Se pueden enamorar de hombres y de mujeres, pero no quiere decir que se enamoren de los dos al tiempo o que necesiten estar con los dos al tiempo. Segundo mito, si yo soy mujer
soy bisexual y tengo novia, ¿dejo de ser bisexual porque ya no me gustan los hombres? Falso. Es como decir que cuando uno está soltero, dejan de gustarle los hombres o las mujeres, según sea. Y el tercero, es verdad que para ser bisexual toca que a uno le gusten el 50% de los hombres y el 50% de las mujeres. También falso. Esas proporciones cambian y tienen que ver con la vida, con las vivencias que uno tiene, con las personas que uno conoce, en fin. Como regalo para el bisexual que usted conozca, dígale, hombre, yo sé que no es una fase y feliz día. I want to break free. I want to break free. El dólar cerró en 3.835 pesos con 67 centavos y subió un peso con un centavo. 82,3% son las nuevas rutas aéreas internacionales en Colombia frente a 2019. En 77 dólares con 25 centavos por barril cerró el petróleo Brent en su precio más alto en cerca de 3 años. Una emisión de 19.000 toneladas de CO2 fue evitada por Ecopetrol al autogenerar energía con aguas de producción. Esta reducción equivale a la siembra de 1.930.000 árboles. 25 de 320 objetos de arte precolombino serán subastados en Alemania. El gobierno colombiano objetó esta venta ya que hace parte del patrimonio arqueológico del país. 16 millones de operaciones de crédito de vivienda se han realizado durante este año. Eso significa un aumento del 34% frente a 2020 y una caída de 1% frente al 2019 antes de la pandemia. 17,62% creció la acción de la compañía china Evergrande, luego de divulgar que pagaría uno de los compromisos que tenía para el día de hoy. 13 años acompañó a los bogotanos Armando Records. El establecimiento anunció hoy su cierre definitivo debido a la pandemia. Vamos ahora con el panorama sobre las cifras de COVID-19 en el país. Según el más reciente informe del Ministerio de Salud, se registran 1.608 casos nuevos de COVID-19. 29 personas, infortunadamente, fallecieron en nuestro país, 26 personas. Y el total de casos activos es de 18.730. Pasamos rápidamente a analizar las cifras de vacunación. En Colombia han sido aplicadas 38.856.041 dosis contra el COVID-19. 16.286.716 personas ya tienen su esquema completo de inmunización y la dosis día es de 172.907. Segunda parte de este informe especial en RTVC Noticias, informe de los 5 años del Acuerdo de Paz. Más allá de los debates y reseñas históricas, veamos qué ocurre en los territorios. Más de 12.000 exintegrantes de las FARC dejaron sus armas para volver a cultivar el campo en diferentes regiones de nuestro país. Son cerca de 7.000 excombatientes que hacen parte de los proyectos individuales y también de los colectivos. Hay desde buen café hasta un buen pescado, como ejemplo de que sí se puede. Colombia es uno de los países que se cultiva el mejor café del mundo. Esto toda la vida ha sido cafetero. En el municipio de Planadas, Tolima, 71 excombatientes junto a familias caficultoras están a cargo de la producción y comercialización del café Tercer Acuerdo, una marca que refleja el compromiso por la construcción de la paz. Le colocamos la marca del Tercer Acuerdo porque fue como un recoger de historias, como un recoger de fechas y un recoger de experiencias en esa frase, el Tercer Acuerdo. Este tipo de proyectos continúan. Es por eso que un grupo de personas en proceso de reincorporación de diferentes departamentos del país se graduaron como técnicos para el procesamiento del café con énfasis en trilla, tueste y catación. Creo que después de estos 50 y unos pocos más de años en este conflicto que vivimos, creo que ya llegó el momento de que nos demos una oportunidad. Hay forma de articular y de entrar de manera completa al espacio de la reincorporación. Estoy en la vida civil, estoy con mi familia, estoy con mis hijos, cada ratico voy a ver a mi mamá, a mis hermanos, donde uno antes no lo podía hacer. El cambio que tuve en la vida de reincorporación, de lo que hace que estoy, él la tenía mi niño. Ese me cambió totalmente. Ellos hacen parte de los 58 combatientes que se dedican a la producción y venta de tilapia roja en la vereda San José de León en Mutatá, Antioquia.
El compromiso de nosotros aquí es aportarle a la paz, aportarle. Estamos trabajando, mostrarle a la gente que nosotros estamos dispuestos a trabajar por la paz. Y junto a ellos está Wilmer Gallego, quien se encarga de revisar los estanques, los cuales tienen una capacidad para producir 65.000 pescados. Está pendiente, qué pasa, cómo están los peces y todo eso, si fue el agua o no se fue el agua, nos toca esa parte. Yo nunca pensaba pues que yo iba a estar en una sala de esta arreglando un pescado. Y ahora pues que estoy, para mí esto es una oportunidad más que me da la vida. Como estas historias hay cerca de 7.000, las cuales representan el cambio de los excombatientes, quienes han puesto su empeño por reincorporarse a la vida civil. Revisemos cifras. De los 12.943 exintegrantes de las FARC que dejaron las armas hace 5 años, 6.995 hacen parte de los proyectos productivos, tanto individuales como colectivos. Hablamos de piscicultura, también de confección, de apicultura y también los proyectos cafeteros, entre muchos otros. Hay proyectos productivos en 5 departamentos del territorio nacional. Están en Tolima, en el Cauca, en Antioquia, en Caldas y también en el Huila. Otro componente clave es la restitución de tierras. 14.696 familias han podido retornar a sus territorios. Vean cómo estas familias Wayuu, por ejemplo, recuperaron 421 hectáreas de su territorio. La madre tierra pues representa muchas cosas para nosotros, porque es que ese es el que nos da la identidad, es la que nos da el sustento. Y esa identidad y arraigo estuvieron en riesgo por el conflicto. Fueron 3 décadas de destierro que empiezan a terminar gracias a la restitución, impulsada tras los acuerdos de La Habana firmados hace 5 años. Y volver ha sido lo mismo que reencontrarse con las raíces, como las artesanías y el baile. Para nosotros como familia fue muy importante porque acá se criaron mis tíos, mis tías, o sea, mis abuelos, porque acá vivimos de la cosecha, de las crías de los animales, o sea, es muy diferente vivir en el pueblo que vivir acá en el resguardo. Estas familias hacen parte de las 9.457 personas que han sido amparadas con la restitución de tierras. Fueron 5 años esperando con ansia esa vivienda digna para nuestra familia. Estamos felices porque ya que nos están devolviendo también lo que habíamos perdido años anteriores. El impacto ambiental y de salud que generó la explotación de carbón en el Cerrejón, el conflicto armado y los múltiples asesinatos fueron las principales razones del desplazamiento forzado que vivieron más de 500 familias de esta comunidad en La Guajira, una de las zonas del país que aún cicatrizan las heridas del conflicto. Es la reivindicación de esta comunidad que fue obligada a confinarse, a desplazarse forzosamente con ocasión de la violencia en este territorio. Lo que estamos haciendo aquí es reparar de manera integral a las víctimas. Kilómetros al sur, en el corregimiento de Canutalito de Ovejas en Sucre, una cancha de fútbol fue el escenario para escribir otra historia. Desde muy temprano, Omeri Salcedo ensilla su mula y recorre las calles polvorientas. Yo salgo para el campo, entonces voy y arranco mi yuca, corto hierba. Cuando ya llego al medio tiempo que me queda, descanso 1 hora y en la tarde me pongo a entrenar. Lo único que tenemos es el fútbol, o sea, la cancha de fútbol. Entonces, pues ellos ya están retirados de otras cosas pues, malas y uno los tiene apoyo, los ayuda acá para que cambien de ideas. Este predio hace parte de los 847 que han sido entregados por la Agencia Nacional de Tierras a las entidades de derecho público con el fin de favorecer el progreso y recreación de aquellos niños que habitan en el campo. El sistema de medios públicos cumple el acuerdo a través de las emisoras de paz. Se pactaron 20 y ya existen 11. Y cada una de estas estaciones es una historia por contar. Hoy les queremos compartir una de las más emblemáticas, la de Bojayá, en Chocó. Papá. Yo tengo muchos sueños. Yo sueño con una Bojayá, que la conozcan a nivel mundial
no solo por el estigma de la violencia, sino también por todo lo que somos como personas, nuestras historias de vida. Ya que nosotros acá todos nos sentimos como familia. Es decir, que esa historia de violencia ha sido una historia de violencia y de estigmatización que ha sido importada. Nos las han traído desde afuera y hemos tenido que aprender a convivir con ese conflicto. Entonces yo sueño con una Bojayá en paz y viendo la necesidad de que en Bojayá no se estaban contando las historias desde acá, desde adentro del territorio. Y las personas madrugan a hacer sus labores de campo. Surgió la necesidad de utilizar las redes sociales y diferentes estrategias para que la gente se entere de lo que en realidad pasa en Bojayá. Y es para nosotros motivo de inmensa felicidad la inauguración de una emisora de paz en nuestro territorio que lucha día a día contra la violencia y la estigmatización. Entonces vi que ese tema de comunicación era un tema muy necesario en esta región para que las comunidades también tuvieran como ese medio por el cual enterarse de las cosas que están pasando. Todo ese recorrido me llevó a la emisora de paz. Vincularse con el periodismo, ¿no? Estamos aquí desde la emisora de paz de Bojayá. Y aportar desde allí a la construcción de una mejor Bojayá. Fue un proceso muy bonito. Robinson, Erling y yo somos empíricos, conocemos mucho el territorio, conocemos las historias y RTBC y la emisora de paz nos ha enseñado cómo contar esas historias. Bien chévere, o sea, como tipo crónica. Listo. ¿Sí? Y cómo darle voz a los que no tienen voz y cómo visibilizar a quienes hasta antes de la llegada de la emisora de paz habían sido invisibles. Vamos formando a los chicos en la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente. Cada quien desde el día a día puede apostarle a la paz. La construcción de una paz grande tiene que partir de las paces individuales, porque cada quien concibe la paz de una forma y cada quien la trabaja de una forma diferente. Entonces eso es lo que estamos buscando, que todo eso se visibilice por medio de la emisora, que las personas cuenten sus experiencias. Nosotros en nuestro espacio todos los días estamos invitando a todas las personas a que hagan las paces para que podamos construir una verdadera paz. Desde RTBC Noticias le continuaremos haciendo seguimiento a esta implementación de los acuerdos de paz. El próximo jueves tendremos otro informe especial en la emisión central de RTBC Noticias. Por ahora, Patricia, usted tiene más información. Gracias, José. Para quienes amamos la radio, las emisoras de paz son un proceso de reconciliación con nosotros mismos, con nuestro entorno y con el país. Es momento de hacer una pausa y recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y por el streaming de rtbcnoticias.com. Los leemos con el numeral Me Conecto con RTBC. Pausa y cuando regresemos tenemos más información del mundo. Actualizamos la situación en España porque preocupa la emisión de gases del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Ya regresamos. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. El más valiente de todos los guerreros otomanos. Vas a hacer todas las voces y también vas a hacer la ira. Será capaz de cualquier cosa. Tenemos que planear algo que provoque a toda Europa. Hay que tener éxito en esto. Para lograr la emancipación de su pueblo. Me ofreciste fue ser esclavo del Papa. Te ofrecimos la paz y un nuevo orden para todo. Su corazón grita libertad. Resurrección Ertugrul. Estreno. Martes 28 de septiembre a las 9 de la noche. Por Señal Colombia.
Regresamos con más información del mundo y sigue la crisis por el volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma, en Canarias. Las autoridades advirtieron que el dióxido de azufre, en caso de que la lava llegue al mar, abarcaría la región continental española y varias zonas del Mediterráneo. Los expertos no descartan que haya lluvias ácidas. Entre tanto, el rey Felipe VI y la reina consorte Leticia visitaron hoy la isla y le prometieron ayuda a los damnificados. Veamos estas imágenes que nos llegan desde Moscú. El metro de la capital rusa realizó hoy una muestra de cómo la tecnología de reconocimiento facial servirá como método de pago en sus 241 estaciones a partir del 15 de octubre. Aunque las autoridades han dicho que garantizarán la protección de datos personales, varias ONGs rusas e internacionales han reprochado este sistema, que sería 3 veces más rápido que los métodos tradicionales. Y fue una gran jornada para los colombianos por Europa. No lo fue tanto para los que son hinchas del Barcelona, porque sigue de capa caída. Vamos a hacer un repaso de cómo fueron las actuaciones por Europa. Comenzamos el viaje en Granada. Carlos Vaca ingresó al 66 y 2 minutos después fue derribado en el área. Quiso cobrar el penal, pero finalmente el encargado de marcar fue Luis Milla. Igualmente Granada perdió 3-2 y está en puestos de descenso. Visitante y es el único puntero del campeonato. Y finalmente muchos ojos se posan sobre los partidos del Barcelona, pero con este tipo de jugadas se entiende por qué no dan pie con bola. Esta de Memphis Depay es increíble, tanto como para que Koeman siga en la cuerda floja y suenen reemplazos. Una vuelta por el mundo fútbol en RTVC Noticias. En RTVC Noticias, el informativo de la televisión pública colombiana, pues ya completamos 6 meses en esta labor de mantenerlos bien informados y conectados, sobre todo con las regiones. Ustedes allá, del otro lado de la pantalla, pues muchas veces tienen historias que contarnos o preguntas que hacernos. Nosotros felices, por supuesto, las recibimos y con todo el equipo intentamos resolverlas. Pero la carta que llegó esta semana es demasiado especial. Primero, es en ese sentido estricto de la palabra una carta de papel y tinta, escrita a mano. Jason Moreno, de verdad, muchas gracias por escribirnos. Y aquí, el acuso recibo de tu carta. En la era digital, donde un mensaje está a la orden de un clic, recibir una carta es todo un suceso. Los miles de kilómetros recorridos y la magia de los trazos de puño y letra del autor aumentan la emoción, como esa cuando se esperaba meses por un mensaje. Por eso tu carta, Jason, para nosotros como equipo significa mucho. A veces ni siquiera imaginamos que nuestro trabajo deja huella y nos honra lograr una en ti, colega. Porque como comunicador de información, más que nadie sabes lo que este oficio significa. La forma como nos dibujas con palabras se roba nuestro aliento y nos impulsa a seguir haciendo periodismo, este que te enamoró. Y algo irrefutable es que hay cosas que desde lo digital no pesan igual, como los trazos de tu carta, y que en la virtualidad no nos permitiría apreciar la nitidez, detalle y la dedicación con la que dibujaste los rostros de nuestro informativo. Esta carta emprendió su travesía desde Pasto, Nariño hacia Bogotá. RTVC Noticias recibe la que sería el gesto más real de su televidente más fiel. Un joven bogotano radicado en ese rincón del país que, como muchos colombianos, no se amilana ante la adversidad y que desde la venta ambulante trabaja a diario por sus sueños. Los de él, Jason Mauricio Moreno, son como los nuestros, de comunicarle a Colombia la actualidad nacional y del mundo. Estamos en RTVC Noticias, emisión central. Y sabes, Jason, mucha razón tienes al decir que las malas noticias han escrito nuestro pasado, pero que las buenas escribirán nuestro futuro. Eso nos inspira. Y te damos las gracias por haber logrado que en tu determinación de no volver a ver noticieros, fuéramos quienes te hiciéramos cambiar de opinión. Como tú, soñamos con ver a Colombia ganar de nuevo una Copa América. Y como tú también, asumimos el reto de trabajar en pleno desafío del COVID. Y sinceridad,
hay al decirte que nos conmueve cuando dices que somos tu mejor compañía. Y esta frase, justo esta frase, se convierte para nosotros en nuestra bandera para dejar el alma en nuestro noticiero. Estoy totalmente encantado por todos ustedes, los que hacen de RTBC Noticias una buena alternativa en la información independiente de Colombia. Y como bien destacas en tu carta, RTBC es un crisol de nuestras regiones, las que ves a diario en nuestros informes, pero también en los rostros que con tanto talento dibujaste. De Bogotá, Cali, Ibagué, Barrancabermeja, Medellín, Armenia, todos ellos te dicen gracias, Jason. Y junto a nosotros periodistas, nuestro gerente Álvaro García, que gustoso acepta tu invitación, nos quedamos con esto. Cuando dices que RTBC gana por día fuerza dentro de tu corazón, ese que seguiremos haciendo vibrar de emoción con la pasión que nos une, Jason, el periodismo. Gracias, te dice tu noticiero, el noticiero de Colombia. Pues muchísimas gracias a Jason por esta carta de su puño y letra. Aquí nuestro equipo de producción, muchas gracias, nos trae la carta respectiva de cada uno. La verdad es que recibimos muchos mensajes y cartas a diario, pero físicas muy pocas, ¿no? Todas son como a los correos, como a través de las redes sociales. Usted quedó igualito. No, pero usted también, idéntica. De verdad, muchas gracias, Jason, por tu generosidad, por tu tiempo, por tu dedicación. Maravilloso. También, por supuesto, gracias a todos ustedes, nuestros televidentes. Cada día trabajamos con rigor para mantenerlos informados y sobre todo cada día nos conectamos con las regiones, con nuestro país, con esa Colombia que nos pertenece a todos. Ahí está. Quedas aquí en mi corazón. Nos despedimos ya por hoy, felices. ¿Sabe qué es lo que más me gustó? Que nos dibujó con una sonrisa a todos, sí. Lo que significa que somos felices haciendo lo que hacemos. Feliz noche y nos encontramos mañana de nuevo a las 7 en punto aquí en RTBC Noticias, emisión central. Pero antes de despedirnos les contamos que a todos les vamos a hacer llegar tu carta. A cada uno de los presentadores de Los Talentos te va a llegar tu dibujo. Chao, feliz noche. RTBC Noticias, emisión central.